Amado, Dios les bendiga, bendiciones. El tema que vamos a dar a continuación es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en algún momento los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, una sola palabra tuya bastará para sanarnos. Y aquí puedo dar término a la enseñanza, porque esa debería ser nuestra fe. Que con solo una palabra de Él nos baste para ser sanados, para ser salvados, para ser restaurados, para ser redarguidos, para ser edificados. Pero, ¿cómo no disfrutar de las palabras hermosas que Dios, habiendo inspirado a los hombres de la antigüedad por medio del Espíritu Santo, mandó a que fueran plasmadas para nuestras generaciones, para las generaciones que habían de venir y habían de creer? Yo tengo aquí unos pensamientos. Dice: la palabra de Dios es el grito desesperado de un padre por rescatar a sus hijos. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, 66 libros, en este caso Reina Valera, revisión de 1960, hermosa. Miren, lo que en algún momento, en los días de Noé, fue el arca de Noé, para salvar a esas 8 personas y a todas las criaturas que Dios mandó a salvar, ahora lo es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que te salva a ti, lo que salva a mí, lo que salva tu matrimonio, lo que salva mi matrimonio, lo que salva tu salud, lo que salva mi salud, lo que salva tu economía, lo que salva mi economía, lo que puede salvar a un barrio, a un pueblo, a una nación, al mundo entero. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que una sola palabra de Él, de Jesucristo, del Señor, bastará para sanarnos. Una sola palabra. Una sola palabra. Cuando Pedro estaba en la barca, le dijo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le insistía que volviera a tirar las redes. Y el Señor Pedro le decía: no, pues es que no hemos pescado nada, toda la noche pescamos, pero en tu nombre, y por lo que tú has dicho, voy a tirar la red. Y ese hombre no pudo sacar los pescados él solo. Tuvieron que llamar a otras barcas para poder sacar la cantidad de peces que recogió la red. Miren, ese pensamiento dice: la palabra de Dios es el grito desesperado de un padre por rescatar a su hijo. Fue de lo que se valió el Señor, para que usted y yo hoy recibiéramos sus intenciones, sus pensamientos, su amor, su salvación, su perdón, su misericordia. Fue a través de la palabra de Dios. El Señor se vale de la palabra de Dios para rescatarnos, para salvarnos, para sanarnos, para levantarnos, para consolarnos, para prometernos, para darnos vida, para avivarnos, para darnos gozo, para darnos esperanza. La palabra de Dios. Hay gente que busca el consuelo en las redes sociales, gente que busca el consuelo en la boca de otras personas. Y puede que llegue un consuelo pasajero, pero no es la solución a los males en su profundidad, desde su raíz. Entonces la palabra de Dios es el grito del Padre para salvarte a ti, para salvarme a mí, para rescatarnos. Dice, otro pensamiento: en la palabra de Dios está plasmada su intención, su propósito, su voluntad y su estrategia para darse a conocer a un hombre caído, separado y distante de la realidad de la verdad del Padre y de su Hijo, Jesucristo. Por eso la vida eterna consiste en conocer al Padre, el único Dios verdadero. Eso está en Juan 17. Y a Jesucristo, al cual Él envió para rescatarnos y hacernos volver en sí. Juan 17. Dice la palabra de Dios: su palabra es el mayor acto de ingeniería de parte de Dios para darnos a entender su lenguaje y su sistema, y que Él propuso y dispuso para su comunicación con su máxima creación, el hombre. Miren, siempre una de las mayores causas de destrucción es la falta de comunicación. Entre la pareja, la falta de comunicación destruye la relación. Entre la familia, la falta de comunicación de padres a hijos destruye las relaciones. En
naciones, en los países, en los pueblos, la falta de comunicación, la falta de llegar a un entendimiento, la falta de llegar a un razonamiento común, trae las guerras, trae las divisiones, traen las contiendas. Dice, el Señor fue hasta el límite de sus leyes naturales y sobrenaturales para que pese a la indiferencia y la incredulidad y el rechazo del hombre a la intención y necesidad inmediata de revelarnos su amor y arriesgando y sin miedo al desprecio porque su amor y su misericordia es más grande, traspasó los límites de todo comprendimiento para poner en el corazón de aquellos que le creyeron sus pensamientos para que por una decisión de fe resultara en la transformación de sus pensamientos en la tangible, apreciable y leíble palabra de Dios, convertida en un lenguaje con la característica de ser leída, comprendida, por medio de la intervención del Espíritu Santo para poder iluminarla y revelarla al hombre. Miren, una de las características, de las señales de que usted tiene el Espíritu Santo de Dios y de que usted ha nacido de nuevo es que usted cree que la palabra de Dios verdaderamente es el instrumento por donde habla Dios. Cuando la persona dice, no, pero es que ese es un libro de hombres, no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. Cuando la persona dice, no, pero es que eso es un libro como todos, y además allí Dios habla y el Dios de la Biblia es un Dios que mata a mucha gente, no tiene el Espíritu Santo y no ha nacido de nuevo. Cuando su fe la pone en otras cosas, cuando su esperanza la pone en otras cosas y no en lo que ya Dios dice, lo que tiene para usted, usted no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo. Porque una de las señales de que usted tiene el Espíritu Santo es de que usted cree que la Biblia es la palabra de Dios y cree que esas palabras de Dios, la palabra dice que es sanidad para nuestros huesos, descanso para nuestra alma. Hay un salmo que es el salmo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. Todo el Salmo 119 habla sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios. El hombre, la intención de Dios cuando creó al hombre era para que el hombre tuviera una comunión presencial, cara a cara, pudieran verse. Pero la caída del hombre hizo que el hombre no pudiera volver a ver a Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y el pecado trajo falta de santidad. Corrompió al hombre. ¿Qué es corromper? Volver al hombre corruptible, que se degenera, que se desgasta, que se acaba, que lleva a un final. El Señor creó al hombre para que el hombre fuera un ser eterno. En Génesis 3:22 dice que si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, comería y hubiera vivido para siempre. Pero el hombre falló. El hombre se dejó seducir. La palabra de Dios debe ser nuestro fundamento, nuestro fundamento. Dice el Señor Jesucristo, después de que habló en el Sermón del Monte, dice que Él consideraría un hombre sensato, un hombre inteligente, un hombre sabio, al cual, escuchando las palabras de Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, las creyera y las hiciera, las practicara. Lo consideraría como un hombre sabio, inteligente, sensato, que empieza a construir a partir del escuchar y aplicar la palabra de Dios, empieza a construir sobre terreno firme. Mientras que dice el Señor Jesucristo, apenas termina el Sermón del Monte, dice, mas aquel que escuchando la palabra del Señor y hace todo lo contrario o no la aplica, lo consideré como un hombre insensato, un hombre incrédulo, un hombre que no tiene mente, un hombre que no es sabio, que empezará a construir sobre la arena, y que cuando viniere la tempestad, la borrasca, la tribulación, la escasez, la ruina, la enfermedad, la tribulación, aquel que sembró sobre la roca por medio de la palabra de Dios, escuchándola, aplicándola, no será conmovido, más el que sembró en la arena, porque escuchando la palabra de Dios no la aplicó, será arrebatado, será llevado, vendrá a desgracia. Miren, la palabra de Dios
Yo me acuerdo que cuando yo empecé la vida cristiana, a mí me dijeron, Julián, memorice la palabra de Dios. Yo decía, no, ¿cómo le ocurre que, cómo va uno a memorizar la palabra de Dios? Y entonces yo había algo que me decía adentro, sí, como tú sí te sabías muchos chistes. Todos esos chistes vulgares que te sabías, todos esos chistes verdes que te sabías, te llevaban a la fiesta nada más a dar chistes porque tú te sabías muchos chistes. ¿Cómo vas a decir que no puedes memorizar la palabra de Dios? Miren, estamos llamados a guardar la palabra de Dios, a leerla, a memorizarla, a estudiarla, a meditarla y a aplicarla. Memorizar, leer, estudiar, meditar, aplicar y enseñarla. También tenemos que enseñarla. Miren, el primer salmo, yo esta enseñanza la estoy dando al convertido, al no convertido, al de seminario, al de no seminario, al bautista, al asambleísta, al cristiano, al evangélico, al católico, a todo el que quiera escuchar esta, porque esta enseñanza es para aquel que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu está hablando. ¿Se tiene oídos? Oiga. Bueno, el primer salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en caminos de pecadores ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia y su deleite está en la palabra de Jehová, en la palabra de Jehová. Y en ella medita de día y de noche. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Y todos levantan la mano. Dice la palabra, que será como árbol plantado, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren, déjelo de prosperar en lo último, eso debe ser lo más insignificante para usted. Pero ¿sabe qué es lo más importante que dice ahí? Que dará fruto a su tiempo. ¿Cómo así que es más importante dar fruto que ser próspero? Sí, es que usted y yo fuimos llamados a que llevemos mucho fruto. ¿Pero qué es eso, Julián? Entonces, ¿qué vamos a ir a comprar? Papaya, piña, maracuyá. No. La palabra dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Dice el Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué lleva el fruto? Que usted cada vez sea más manso, más humilde, tenga más gozo, más paz, más fe, más amor, más benignidad, más bondad, más dominio propio. Es más importante eso que el ser próspero. ¿Cómo le parece? De nada sirve usted ganar todo el mundo si se perdiere su alma. Y su alma se pierde por falta de fruto. ¿Cómo le parece? ¿Y cómo ganamos el fruto? Estando pegados a Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Cristo es el verbo. ¿Y quién es el verbo? Es la palabra. ¿Usted quiere tocar a Cristo? ¿Usted quiere coger a Cristo? Mire, coja la palabra. Ay, ese Julián está loco. Ese Julián está loco. Ese Julián se enloqueció. Para mí Cristo es la palabra. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Llénese de la palabra. La palabra de Dios. Miren, todos queremos escuchar a Dios. Todos queremos hablar con Dios. Usted puede hablar lo que quiera con Dios cuando usted ora. Pero usted, de la única manera que usted va a escuchar a Dios es cuando usted lee la palabra. Porque aquí es donde Él habla. Aquí es donde Él habla. Ah, hermanito, pero yo tengo un hermanito que me habla de parte de Dios, ¿sí? Y esas palabras que le dice su hermanito, usted las puede comprobar en la Biblia, las puede confirmar en la Biblia. Sí, bueno. Si no es de parte de Dios, ¿cómo le parece? Pero es que hermanito es muy santo, si usted conoce su corazón, usted no sabe que el único que escudriña los corazones es Dios. Ninguno habemos santos, todos somos pecadores. Aquel que diga que no tiene pecado hace mentiroso a Dios, porque todos tenemos pecados. Y todos pecamos todos los días. Es más, si usted dice que no tiene pecado, está pecando. Y si ha pecado, tenemos remedio. Tenemos abogado delante del Señor Todopoderoso, que es Jesucristo, nuestro intercesor, sacerdote perpetuo, según el orden de Melquisedec, que a Él le presentamos nuestros pecados, le confesamos y Él intercede para que por medio de su sangre nosotros seamos continuamente, permanentemente limpiados por su sangre. Es la única sustancia valiosa, poderosa, invaluable de la creación que acepta a Dios para pagar por nuestras culpas, por sus culpas y por mis culpas. Yo quiero darle una historia de lo que el hombre ha hecho con la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios, empieza en el monte Sinaí. Dios le manda a hablar, le habla a Moisés y entonces
Los 5 primeros libros de... Ay, tengo una mano amarilla, estaba preparando una carne para el Día de la Madre. Pero yo no dejo de trabajar el Señor. Entonces, Moisés escribe los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. No, espero que esté bien el orden. Después viene el libro de Josué, después viene el libro de Jueces, después viene el libro de... vienen los de Samuel, primera, segunda de Samuel, Crónicas, primera, segunda de Crónicas, Reyes, primera, segunda de Reyes. Puede estar el libro de Esther por allí también, el libro de Esdras, Nehemías, el libro de Job, que dicen que fue escrito más o menos contemporáneo con el Génesis. Están los Salmos. Están los Salmos, que son libros poéticos, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. ¿Sabe por qué se llama Cantar de los Cantares? Porque eran muchos cantares, pero el más bello, el más hermoso es ese, cantar. De tantos cantares, ese es el más bello, el más hermoso. Escribió Salomón. Después siguen los libros que vinieron a existir porque el Señor habló a los profetas. Hombres que escuchaban la palabra, escuchaban a Dios en su corazón. Y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribían Isaías, están los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ageo, Amós, Abdías, Joel, Oseas, Sofonías, Jonás, Malaquías, Zacarías. Todos me gustan, a mí todo me gusta. Toda la palabra de Dios es necesaria. Va a venir el que dice: no, pero es que eso es del antiguo pacto. Vea, señores, usted necesita el nuevo pacto confirmarlo con el antiguo pacto, porque usted necesita de toda la palabra de Dios. Usted necesita toda la palabra de Dios. Es tanto que empieza y la palabra se desarrolla y vuelve a terminar en el principio. Bueno, después de Malaquías viene un silencio de 400 años de parte del Señor. Sin embargo, hay Biblias, que no es la Biblia Reina Valera, que tienen otros libros incorporados, que son Tobías, que son Macabeos. Macabeos son libros históricos, pero no consideramos que sean inspirados por el Espíritu Santo. Macabeos 1, Macabeos 2, bueno, después que están en nuestra Biblia los evangelios: Evangelio de Mateo, Evangelio de Marco, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan. Está la segunda carta de Lucas. ¿Cómo sigue la segunda carta de Lucas? Y Hechos. La primera dice: oh, excelentísimo Teófilo, te voy a contar las cosas que a mí me parecieron certísimas y que nos han contado. Y después dice que el Hechos es una segunda carta a Teófilo. Entonces es primera de Lucas y segunda de Lucas. El Evangelio de Lucas lo llamaron y el libro de Hechos. Después está la carta a los Romanos, que es hermosa. Está la carta. Después son pura epístola. Epístolas son cartas que mandó Pablo, el apóstol mayor, aunque él dijo que él era un abortivo y se consideraba como el más pequeño de todos. Pablo escribe Romanos, Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, Tesalonicenses, Efesios, carta a los Efesios, le escribe a Timoteo. Bueno, están las cartas de Santiago, hermano de Jesús, está la carta de Tito, está la carta de primera, segunda de Pedro, están las de Juan, después viene Apocalipsis, y esa es la hermosa palabra de Dios. Miren, hay algo que les voy a contar, que siempre que me ha tocado ir a los encuentros o a campamentos, como lo llaman, o encuentros espirituales, he dicho, y porque eso me ha dolido mucho. Resulta que a principios del siglo pasado, cuando empezó el evangelismo en las naciones, entonces empezaban a repartir las Biblias Reina Valera, y resulta que la Biblia tiene un papelito muy delgadito, ¿cierto? Entonces resulta que Sudamérica es católico. ¿Por qué? Porque fue descubierto, fue colonizado, fue conquistado por Colón de parte y mandado por los reyes católicos de España. Entonces incorporaron y violaron el territorio suramericano con su religión, con su creencia. Entonces lo único que se aceptaba era lo que decían los reyes de España y la iglesia romana. Entonces resulta que no era aceptable la iglesia, la Biblia evangélica, la que consta de los 66 libros, que es de la que yo hago referencia, de la que yo estoy hablando.
Pero es que la otra Biblia, sí, la otra Biblia también habla de Dios, pero está hablando de que la Biblia Reina Valera, es más, para que la Biblia Reina Valera haya llegado a nuestras manos, ha muerto demasiada gente. Ha muerto demasiada gente, ha muerto demasiada gente. La Biblia Reina Valera vino desde el momento en que Dios propuso que el hombre inventara la imprenta, Gutenberg inventara la imprenta. El primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y entonces lo que en algún momento fue propiedad privada de la religión y no la daban a que la leyera el pobre, entonces empezó a ser distribuida en masa. Entonces el hombre empezó a leer la Biblia y a decir, sí, la Biblia dice esto, pero ¿cómo así? Pero si allá el religioso, el cura, el padre, el sacerdote, el presbítero, el obispo, el papa dice esto y la Biblia nunca dice eso. ¿Por qué hay imágenes y se adoran las imágenes si la Biblia dice que no se pueden adorar imágenes, que es lo que más odia al Señor? ¿Por qué aquí yo leo la Biblia de principio a fin y nunca encuentro un sitio que se llama limbo? Nunca encuentro un sitio que se llama purgatorio. Porque la palabra estaba administrada nada más por los religiosos, por la religión. Pero después de que sale la impresión en masa de la Biblia, el hombre empieza a leer la Biblia. Y resulta que entonces Europa empieza a haber una división entre las clases de personas que eran letradas, que sabían leer, y la clase de personas que eran iletradas y que no sabían leer. El que no sabía leer tenía que seguir creyendo en lo que el religioso, el padre, el cura, el sacerdote, el papa decía. Pero el hombre que pensaba un poquito más, que tenía la capacidad de leer, leía y decía, no, esto es verdad lo que dice la Biblia. ¿Yo por qué he estado tan errado toda la vida? Entonces empezó a haber una división y empezaron con sangre a perseguir a los que leían la Biblia. Es más, hasta el siglo pasado acá en nuestro país, las Biblias que estaban en las casas estaban encerradas en unas cajitas con una llave. No la podía leer la familia, tenía que venir el cura y abría con la llave que él tenía y leía la Biblia y la cerraba. Y no era en español, era en latín. Y usted tenía que decir amén. Y usted no sabía qué era lo que estaba diciendo. Bueno, entonces hubo una distribución de las clases en Europa y entonces empezaron los protestantes a leer la Biblia y los católicos a seguir creyendo nada más lo que decía. Entonces, de esos católicos fueron los que conquistaron el Nuevo Mundo, vinieron para Sudamérica, y los que leían la Biblia, los protestantes, los evangélicos, fueron los que conquistaron Norteamérica. Por eso los gobiernos en Norteamérica son instituidos bajo el mandato y son consagrados los gobiernos a Dios. Y aquí puede haber fácilmente una toma de posesión de un presidente y se van para la Sierra Nevada o para el Putumayo, para donde los indios, a consagrar la nación a las mentiras. Y no a Dios a través de su palabra. Bueno. La historia que les quiero contar es de que cuando empezaron a evangelizar con la palabra de Dios, empezaron a ser distribuida la Biblia acá en el siglo pasado. La gente recibía la Biblia feliz. Eso que les voy a hablar es puntualmente en Argentina. En Argentina llegaban los evangélicos y repartían las Biblias. Habían unos libritos azules chiquitos o Biblias grandes, pero la Biblia tiene un papel muy delgadito. Mire, la gente corría a que les regalaran las Biblias. Y el evangélico decía, uy, qué bendición, qué avivamiento, la gente está viniendo por la Biblia, la gente está devorando la palabra. No, que va. La gente cogía la Biblia para un uso específico. Hay un disco, un tango, que se llama Cambalache. En una reproducción, en el minuto 1, como con 7 segundos, y hay otras reproducciones en el minuto 2 como con 5 segundos. Hay una parte donde dice, y herida por un sable sin remache, veo llorar la Biblia junto al calefón. ¿Sabe qué hacía la gente cuando repartían la Biblia? La gente salía corriendo para que le entregaran la Biblia. Y resulta que todavía no se había inventado el papel higiénico. Y ya saben para dónde voy, ¿cierto? No se había inventado el papel higiénico. La gente se limpiaba con el papel que envolvían las panelas, con el papel periódico. Y resulta que la Biblia
evangélica era muy apetecida porque, mire, el papel es delgadito. Entonces la gente llegaba, abría un hueco, la pasaba con un alambre y la colgaba al lado del inodoro. Entraban a hacer sus necesidades. ¿Y sabe con qué se limpiaban el rabo las personas? La suciedad, la inmundicia, con la palabra de Dios. Duro. Y herida por un sable sin remache, veo llorar la Biblia junto al calefón. Eso hacía la gente con la Biblia. Y yo estoy aquí hablando de la Biblia y usted ya está aburrido. Usted dice, ay, ese señor, ¿cuándo irá a terminar? Yo ya no quiero que me hable más de la Biblia. Y subo la Biblia en Facebook, pongo citas bíblicas y dice, ay, ese Julián está loco. ¡Eva, Dios lo bendiga! ¿Cómo está? Bien. Y dicen, ay, ese Julián está loco. Ese Julián se enloqueció. La palabra no enloqueció. La palabra me enloqueció. La palabra me limpió. Le lavaron el cerebro, dice, no, pues la palabra me limpió. Dice, ¿sabe qué dice el Señor? Vosotros ya fuiste limpiados por la palabra. La palabra, vamos a leer citas. ¿Quieren que le lea citas? Quedan felices que yo le lea citas. Bueno, vamos a leer citas. Dice que nosotros somos nacidos por la palabra. La palabra es una semilla. ¿Usted sabe qué hace una semilla? Una semilla usted la siembra y de esa semilla sale una mata y da un fruto específico conforme a la semilla. ¿Sí me va a entender? Y ese fruto tiene más semilla adentro y usted lo siembra y salen más árboles. Pues la palabra de Dios es una semilla. Cuando entra en usted, empieza a formar una nueva naturaleza en usted y produce fruto. Y el fruto que produce la palabra de Dios, el fruto del que estamos hablando ahorita, que está caracterizado por fe, gozo, amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, humildad. Eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Nos limpia, nos hace nacer de nuevo, nos lleva a dar fruto, el fruto indicado. Bueno, pero Julián, entonces al fin que estamos pegados a la palabra, estamos pegados a Cristo. Pero señores, es que Cristo es la palabra. Cristo es el Cordero. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Cristo es el peñasco que da sombra en el día caluroso. Cristo es la rosa de Charón. Cristo es el lirio de los valles. Cristo es la lumbrera de la ciudad celestial. Cristo es la peña de Oreb, donde salió el agua. Cristo es la puerta estrecha. Cristo es el camino angosto. Cristo es el buen pastor. Cristo es el pastor de pastores. Cristo es el rey de reyes, señor de señores. Miren, Romanos 10, 17. ¿Yo cómo hago para creer? ¿Yo cómo hago para creer? ¿Yo cómo hago para creer lo que dice acá? ¿Yo cómo hago para tener fe? Dice Romanos 10, 17. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Usted quiere tener más fe? Lea la Biblia. Es que la Biblia no son letras, no son un pedazo de papel. La Biblia es espíritu y es vida. Ay, Dios mío, ¿cómo hago yo para que, ojalá que el Espíritu Santo sea el que convenza hoy? ¿Cómo hago yo para decirle que este papel que yo veo acá con un poco de letricas y numeritos y todo eso, no es un papel, sino que es espíritu y que es vida? Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo. Llénese de la palabra de Dios. Ay, Dios mío, la palabra de Dios tiene que ser, según la Biblia, la palabra de Dios es una espada, es un arma. Mire, cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, Él con lo único que se defendió fue con la palabra de Dios. Y toda la palabra que Él dijo estaba en un libro, en Deuteronomio. Porque la palabra debe ser en nosotros esa arma para enfrentar las artimañas, los dardos encendidos que envía el enemigo para destruirnos, para angustiarnos, para atemorizarnos, para atormentarnos. Entonces vienen las casas, entonces usted escuchó las noticias y resulta que viene, que dice, no, mañana va a estar más caro el huevo, mañana va a estar más cara la papa. Y entonces usted, como sabe que usted tiene la palabra de Dios en su corazón, usted dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sí o no? La palabra de Dios dice, mas los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.
Ay, ¿yo cómo hago para creer eso? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted escucha la palabra de Dios, usted se va a llenar de fe. Romanos 10 dice que nosotros somos santificados por medio de la palabra. El Señor con su palabra nos santifica. Porque usted acá es donde lee que fornicar es en contra de Dios. Porque usted acá es donde lee que robar, que mentir es en contra de Dios. Porque acá es donde lee usted que ir en contra de las autoridades, que tratar mal a su esposa, que no respetar a su esposo, no obedecerle, es en contra de Dios. Entonces, cada vez que usted lee, aplica, y aprende y aplica, usted está santificando, porque cada vez usted está cometiendo menos errores. ¿Qué es no estar santo? Cometer muchos errores. ¿Qué es pecar? Errar en el blanco. Dice la palabra nos guarda, la palabra nos limpia, la palabra nos santifica. Dice que la palabra es como una espada de doble filo. En ese tiempo una espada de doble filo es lo que hoy es un bisturí. Que penetra. Usted un bisturí, usted lo mete acá y penetra. Y en lo más profundo penetra la palabra de Dios. Y dice, separa el alma, o sea, sus emociones, pensamiento y voluntad de su espíritu. Usted en este momento tiene una cosa que usted ni siquiera sabe cuál es el alma y cuál es el espíritu. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra de Dios le dice, vea, esto es el espíritu y esto es del alma. Cuando usted ora, la palabra de Dios le hace entender que usted está orando en el espíritu y le hace entender que usted está orando en sus emociones. Dice Santiago 1:18 que nos da nacimiento. La palabra dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Usted puede leer la palabra y meditarla, pero si usted no la aplica no está haciendo nada, porque hay que aplicarla. Somos renacidos por la palabra nos guarda. Dice la palabra en Apocalipsis que bienaventurado el hombre que oye, lee y aplica estas palabras, las palabras de este libro. Miren, les voy a dar este dato tan sencillo. Yo les voy a decir, alce la mano aquel que escucha a Dios. ¿Y por qué ninguno levantó la mano? Vean, yo les voy a decir, ¿de qué manera uno escucha a Dios? Vamos a arreglar la manga porque esto está bueno. Miren, ¿cuál es un ejemplo? Resulta que ustedes se van para Estados Unidos, ¿cierto? Y allá aquí idioma habla inglés. Y resulta que usted si acaso se sabe, o bueno, usted se encuentra con un gringo. Supongamos que usted no va a Estados Unidos, usted se encuentra con un gringo. Y el gringo trae muchas noticias. Quiere mostrarle muchas cosas, quiere darle a entender muchas cosas, quiere darle mucha información. El gringo a usted. Entonces el gringo viene y dice, oh, how are you? Fine. Y te saluda en inglés. Y resulta que usted, las únicas palabras que se saben en inglés es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el gringo viene y te saluda y te dice, oh, my friend, how do you do? What is your name? Y le pregunta y empieza a hablarle y usted no le va a entender, usted no le entiende. Y el gringo le quiere decir, vea, el gringo le quiere dar informaciones para prosperar, para ser aliviado, para ser sano, para restaurarlo. El gringo le quiere enseñar muchas cosas, pero usted nunca le va a entender, porque usted lo único que sabe es amarillo, yellow, verde, yo no sé si es green, ¿cierto? Bueno, blanco, white, negro, black. Entonces usted no se sabe si no, los días. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Entonces resulta que el gringo dice, no, yo a esta mujer le quiero decir tantas cosas, pero no sabe nada de mi idioma. ¿Qué necesita usted para entender el gringo? ¿Qué necesita usted? Aprender el idioma de él. Aprender el inglés. ¿Qué necesita usted para poder entender a Dios? Escuchar a Dios. Y entenderlo. Tener su palabra en su corazón. Si usted lee la palabra, la guarda en su corazón, la memoriza, la aplica, le va a ser facilísimo conocer la voluntad de Dios, escuchar su voz, entender lo que Él le quiere enseñar. ¿O usted qué quiere? Que Dios venga y le dice, hijo, yo vengo a decirte cuál es el número de la lotería, yo vengo a mostrarte cuál es el hombre con que te vas a casar. No.
Dios no está para esas bobadas. Mi Dios tiene cosas más importantes que decirle a usted, porque mi Dios lo que quiere es que usted lo escuche a Él, para que usted vuelva donde Él, porque nuestro destino es el Padre. Nuestro destino es el cielo. ¿Y dónde está? ¿Y en dónde está el Padre? En el cielo. Pero nuestro destino es el Padre. Dice la palabra, nadie va al Padre o nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que nuestro destino es el Padre. ¿Y por qué no podemos también, estando acá, en este plano, en esta tierra, disfrutar del Padre escuchándolo? Hacer de nuestra vida unos cielos chiquitos, unos paraísos, hacer de nuestra familia una tierra deseable. ¿Por qué no? ¿Por qué no más bien nos memorizamos la palabra, meditamos en ella todos los días, la leemos, la guardamos en nuestro corazón y nos hacemos sabios y entendidos? Y disfrutamos escuchar a Dios todos los días. La palabra de Dios es un recurso inagotable. Mire, la palabra de Dios tiene solución a todas las áreas o a todas las necesidades del ser humano. Necesidades financieras, necesidades de pareja, necesidades de familia, necesidades de salud, necesidades de gobierno, necesidades de moral, necesidades filosóficas, necesidades sobre la justicia. La Biblia está dejando boquiabierto a los físicos, a los científicos, a los que creen en la evolución, a los ateos. Les está tapando la boca a todo el mundo. Entonces los invito a que aprecien y atesoren la Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Amado, Dios les bendiga. Tengo que terminar el tema de las maldiciones. Ya voy a mirar a ver cómo hago porque es que es demasiado complejo. Es demasiado complejo. Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga. Voy a orar. Padre, en este momento, Señor, yo pongo en tus manos, consagro, Señor, las vidas, los corazones, los espíritus, las mentes, Señor, todo su ser de cada uno de los que están escuchando y viendo este mensaje, Señor, para que seas tú dando hambre y sed de tu palabra, Señor, hambre y sed de ti, Señor, para que puedan conocer cuál sea tu buena voluntad agradable y perfecta, Padre amado, para que puedan no solamente leerla, creerla, meditarla, sino también aplicarla, Señor, para que haya una verdadera cambio de vida, Señor, para que podamos verdaderamente agradarte, Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe en lo que tú dices, sin fe en tu palabra, Señor, es imposible agradar a Dios. Gracias, Padre amado, te doy por esa oportunidad que me das, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.